estudiado, yo creo que muchos hemos estudiado el tema sobre este asunto de la ley dominical. Y bueno, yo quiero decirles sí que el tema de la ley dominical también tiene que ver mucho con el asunto de libertad religiosa. ¿Ya? Y yo voy a tomar algunas citas del libro Eventos de los Últimos Días. Voy a tomar algunas citas porque quiero primero hacer una especie de introducción para que podamos entender bien el tema. Como les dije, es un tema que tiene que ver mucho con la libertad religiosa. Y yo los invito a que ustedes vayan a su Biblia y busquen en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, que es el capítulo que nosotros los adventistas deberíamos saber bien. Y vamos a leer del versículo 14, y dice ahí, en el versículo 14 dice: engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adoran. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Hasta ahí vamos a leer y vamos a saltar al capítulo 14, al versículo 6, que es un versículo también que yo creo que lo sabemos de memoria. Ahí dice el versículo 6, en medio del cielo, dice Juan, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿cierto? Y que tenía, y decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿cierto? Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, yo quiero que ustedes, mire, si ustedes cuando tengan tiempo leen con detenimiento aquí, se van a encontrar con algo muy interesante, pero también a mí a veces me gusta empezar a contar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra adoración, si ustedes miran estos dos capítulos, de un comienzo hasta el final, los dos capítulos, van a encontrar que la palabra adoración, ¿cierto? El verbo adorar, que en su número de conjugación, está 8 veces en estos dos capítulos. Y de las 8 veces, 7 tienen que ver con la adoración falsa, con la falsa adoración. Y uno solo de estos 8, tiene que ver con la verdadera adoración, que es el último versículo que leímos del 14, versículo 6. ¿Ya? Y ahora, para que nosotros tengamos una comprensión clara de la ley dominical, necesitamos entonces volver atrás, volver a la creación. Y entonces tenemos que ir ahí al primer libro de la Biblia, que está en Génesis, el capítulo 1, ¿cierto? Génesis, capítulo 1, que es un capítulo que también lo conocemos mucho, el versículo 26 y 27. Vamos a leer Génesis 1, 26 y 27. Ahí dice lo siguiente: entonces dijo Dios, y esto es muy importante que lo entendamos: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves y los cielos, y las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí dice claramente que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, fíjese que la imagen y semejanza de Dios implica 5 puntos que son muy importantes. Primero tenemos la imagen moral, luego tenemos la imagen estética, tercero tenemos una imagen ética, luego una imagen física y por último tenemos una imagen espiritual. ¿Ya? Ahora, en el libro Patriarcas y Profetas, yo tengo una cita ahí
que saqué del libro Patriarca y Profeta, que está en la página 45, Elena de White hace una descripción que es muy interesante, que se las voy a compartir con ustedes. Ella dice, el hombre debería tener la imagen de Dios, tanto en apariencia como en el carácter. Entonces, como dije, es interesante porque ella nos da aquí una comprensión clara sobre el asunto de la imagen y semejanza de Dios. Ahora, no era solamente una cosa física, ¿cierto? Sino que también esto tiene que ver mucho con el carácter, y especialmente en el aspecto estético y moral, ¿ya? Así que el asunto clave de lo que estamos diciendo es que el hombre fue creado, ¿cierto?, a imagen y semejanza de Dios, y fíjese que es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios nos ha creado libres, completamente libres. Y eso significa, para nosotros los adventistas del séptimo día, la semejanza moral que involucra entonces libertad de conciencia. La libertad de conciencia a veces es un paquete, donde está la libertad religiosa, ¿cierto? Y otras libertades más, pero la libertad religiosa es una de las principales, y la libertad de conciencia es la capacidad que tenemos nosotros de mirar y analizar las cosas, y eso nos lleva a nosotros a tener la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? De tener la libertad de escoger, ¿ya? Ahora, fíjese que la libertad de conciencia y la libertad de escoger conforman la libertad religiosa. Y para nosotros eso es muy importante porque nosotros, como dije, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo voy a repetir toda la noche, ¿ya? Eso significa que nosotros somos libres. Libres con el propósito de mantener una comunión con Dios eternamente en un ambiente de libertad y amor, ¿ya? No somos personas robotizadas. No somos personas que con un control remoto Dios nos controla. No, no es así. El ser humano, fíjese que miren lo interesante, el ser humano no estaba programado para adorar al Señor. ¿Me entiende bien? El ser humano no estaba programado para adorar al Señor. El ser humano debía adorar al Señor como una expresión libre de su comunión, de su libertad y de escoger. Es decir, Elena White dice que para el hombre, antes de caer al pecado, para el hombre era normal, era un deleite, ¿cierto? Adorar a Dios, estar en relación con Dios, ¿ya? Entonces, con la caída del ser humano, ¿cierto? Con la entrada al pecado, Adán y Eva se convirtieron entonces en esclavos de Satanás. Y por lo tanto, estamos condenados a muerte, como dice Pablo ahí en Romanos, ¿cierto? 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, voy a compartir una cita también que está en el libro La Educación, página 28, que la tengo aquí anotadita. Dice que, ahí dice, y mire, escuche bien, el pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye el alma humana, destruye también el deseo y la aptitud de conocerle. La misión de Cristo consiste en deshacer toda obra del mal. Aquí ella nos aclara bien el asunto de la naturaleza humana. Ahora, tenemos que recordar, ya estamos hablando de ley dominical, ya, y como les dije, todo esto que estamos hablando tiene que ver con eso, ya. Al final vamos a llegar a una comprensión más clara de lo que estamos viendo. Ahora, el pecado destruye al ser humano, ¿cierto? ¿Y qué destruye en el ser humano? La capacidad y el deseo de relacionarse con Dios. Y fíjese que el ser humano en la condición de pecado no tenía ninguna opción de vivir para siempre, ¿ya? Su vida estaría estricta a este mundo de pecado, ¿ya? Y al final, nosotros sabemos que al final todo eso se termina porque el pecado, ¿cierto?, llega a lo más terrible, que es la muerte. Entonces, pero gracias a la obra redentora de Cristo, ¿ya? Y cuando digo la obra redentora de Cristo, no me estoy refiriendo solamente a la cruz, me estoy refiriendo a un paquete completo, ¿ya? A veces no nos damos cuenta, ¿cierto?, que
el asunto de la redención es un paquete, no es solamente la cruz de Cristo, ¿ya? La redención involucra el plan de salvación que fue, ¿cierto?, diseñado antes de la creación del mundo. Y en ese plan, ¿cierto?, decía que Cristo, ¿cierto?, se iba a reencarnar en un cuerpo humano y después iba a vivir con nosotros, ¿cierto? Es decir, su vida, su obra, su muerte sacrificial, sustitutiva, su resurrección, luego su ascensión al cielo y su intercesión en el cielo, ¿cierto?, de Jesús. Eso tiene que ver con el paquete de la redención. Y este paquete completo, ¿cierto?, es la obra redentora de Jesús y que nos ha garantizado, miren lo interesante, nos ha garantizado que podemos ser libres otra vez. Y ahora, ¿cierto?, una vez libres, decidimos libremente, ¿cierto?, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿cierto? Pero, y tenemos, entonces ahora tenemos la esperanza de la vida eterna otra vez. Ahora, ya, pero hay una cosa que tenemos que tener clara. Siempre decimos que Jesús vino a dar su vida muriendo en la cruz por nosotros, y eso es una gran verdad y eso es cierto. Sin embargo, escucha bien, antes de la salvación, Jesús nos ha devuelto la libertad. Porque si no hubiésemos tenido la libertad, no habríamos podido salvarnos porque habríamos tenido una sola opción. Una sola opción. Entonces, cuando nosotros somos libres, ¿cierto? Una vez que somos libres, ahora nosotros podemos decidir si queremos aceptar o no la salvación. ¿Ya? Porque en el Edén, ¿cierto?, esa libertad nos fue dada, pero fue quitada, y en esa condición nosotros no teníamos, como digo, ninguna oportunidad de seguir viviendo para siempre. Pero ahora, ¿cierto?, con la obra redentora de Jesús, tenemos garantizada esa libertad que nos permite a nosotros escoger libremente la vida eterna. Y esta lucha que comenzó en el cielo continuará aquí en la tierra, ¿cierto?, hasta el final de los tiempos. Hay en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 7, página 172, hay una declaración muy interesante. Satanás, dice, utiliza toda su pericia para diseñar incontables planes y métodos con el fin de cumplir sus propósitos. Se empeña en restringir la libertad religiosa y restaurar una especie de esclavitud en el mundo religioso. Esta sí que es una declaración muy impresionante. A medida de, mire, Elena Juárez, en otras palabras, está diciendo que a medida de que Jesús trabaja para hacernos libres, Satanás trabaja desesperadamente para llevar a las personas a una especie de esclavitud del pecado. Ahora, con esta introducción, yo creo que estamos en condiciones de hablar de la ley dominical. ¿Ya? Resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, vamos a decir que Dios nos ha creado libres, ¿ya? Y en este contexto, ¿cierto?, hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Luego llega el pecado y nos hace esclavos. Y ahora viene Jesús, ¿cierto?, y nos devuelve esa libertad. Y ahora nosotros podemos decidir si aceptamos o no la salvación. Y ahora yo quiero que volvamos al capítulo 13 de Apocalipsis, ¿cierto? Porque ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis, este es un capítulo que es clave para nosotros los adventistas del séptimo día. Porque ahí nos está hablando de dos poderes que están simbolizados por una bestia que sale del mar y por otra bestia que sale de la tierra, surge de la tierra, ¿cierto? Ahora, esta bestia representan dos poderes. La bestia que sube del mar representa el poder religioso y la bestia que sube de la tierra representa el poder civil. Ahora bien, miren lo siguiente. Cada vez que un poder religioso se une con un poder civil, conforma una agencia intolerable, una agencia intolerante. Conforma una agencia perseguidora. ¿Ya? Fíjense que en cualquier país del mundo donde el poder civil está unido con el poder religioso, forman esa alianza perseguidora. Y fíjense, algo que hoy día está muy recurrente, que hace poco tiempo atrás, Afganistán. Ahí no hay libertad de religión, ahí ellos imponen una religión.
¿Se fijan? Y así como ese país, yo creo que hay muchos otros también que están en la misma situación. Ahora, imponen un tipo de religión apoyándose en las leyes civiles de ese país, ¿ya? Entonces, lo que está escribiendo Apocalipsis es justamente lo que estamos diciendo nosotros ahora, que al final de los tiempos, está diciendo Apocalipsis, entonces un poder religioso, ¿cierto?, se va a unir con un poder civil, ¿ya? Y estos poderes van a formar una alianza perseguidora y van a poner van a poder decir, van a imponer un estilo de adoración. Y el que no acepte ese estilo de adoración, ¿cierto?, será sancionado por las leyes civiles, ¿ya? Me estoy acordando, miren, y eso es verdad lo que estamos viendo aquí, lo que estamos diciendo, porque yo no sé si ustedes, bueno, para la persecución del papado del año 538, ¿cierto? En adelante, la supremacía papal, ahí persiguieron a los cristianos y justamente la iglesia, ¿cierto?, se unió con el poder civil para perseguir a los cristianos. Pero fíjese que hay otra cosa más importante. ¿Quién dio muerte a Jesús? Los romanos. ¿Quiénes condenaron a Jesús? Los judíos. Y los judíos, fíjese que los judíos, para poder matar a Jesús, tuvieron que unirse con el poder político, con el poder civil, que fueron los romanos. Porque ellos no tenían la facultad de dar muerte a una persona. Esa misma situación va a ocurrir ahora con lo que está diciendo Apocalipsis 13, ¿ya? El que no acepte este estilo de adoración será sancionado por las leyes civiles, ¿ya? Por lo tanto, esta es una crisis muy seria, el asunto de la libertad religiosa y también de la adoración. Estos dos temas están íntimamente involucrados, ¿ya? El tema de la libertad religiosa no hay, no va a haber, no va a haber. El tema de la adoración, se va a imponer un estilo de adoración sacando la libertad religiosa de las personas. Y eso, por eso es muy importante que nosotros estudiemos estos libros de Apocalipsis 13 y 14, porque necesitamos tener una comprensión clara, ¿cierto?, de este asunto de la ley dominical y la persecución religiosa, el atentado contra nuestra conciencia. Esa es la verdad de las cosas. Bien, ahora vamos a ir al libro, los eventos finales. Yo tengo este librito tapita verde y voy a abrirlo ahí en la página 126, página 126, y vamos a leer algunos textos, aquí algunas citas. Aquí, por ejemplo, dice la primera cita que está en la página 126, y el último párrafo dice: durante la dispensación cristiana, no es una cosa que va a ocurrir solamente en los últimos días, ¿ya? Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado, el cuarto mandamiento, objeto de ataques especiales. Y nosotros sabemos, hermano, mire, a lo largo de toda la historia humana, el enemigo, Satanás, ha creado una forma de atacar el sábado. Ahora, yo me pregunto por qué. Porque el cuarto mandamiento, el sábado, ¿cierto?, es el único que identifica a Dios como su creador, a Dios que hizo todas las cosas. Por eso en Apocalipsis 14:6, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahí está implícito el sábado, en ese mensaje que tiene que dar que da el tercer ángel, y que eso simboliza al pueblo de Dios que está dando ese último mensaje al mundo, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que cuando Dios habla, ¿cierto? Sí, justamente Dios habla, cuando termina la creación, ¿no es cierto? Moisés dice que Dios, ¿cierto?, hizo tres cosas con el séptimo día, el Shabbat. ¿Shabbat qué significa? Descanso, ¿cierto? ¿Qué tres cosas hizo? Lo descansó, claro. Ahora no se olviden que el día séptimo es parte de la creación. Es parte de la creación. Descansó el día sábado, lo bendijo y lo santificó, ¿ya? Otra cita que está en la siguiente página, en la página 127, dice ahí: en la guerra que se librará en los últimos días,
estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el punto en discusión, pues el mandamiento del sábado del gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. Esto que está profetizado aquí está para nuestra enseñanza, y ella dice que el sábado es el punto, el gran punto de discusión, es la observancia del sábado. Dios, ¿cierto? Vuelvo a repetir, nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto? Creemos en eso, porque así lo dice su palabra, pero Satanás también ha creado otras cosas que es todo contrario, la teoría de la evolución, ¿cierto? Mientras nosotros, ¿cierto? Dios nos ha creado, hay otros que hablan de que no es así, que hay una teoría de la evolución, y eso lo hace Satanás. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que nosotros siempre vamos a tener ataques de Satanás hacia Dios como creador, y obviamente como al cuarto mandamiento que lo identifica como creador, ¿ya? Y todo eso se debe, fíjense, todo eso se debe, aquí hay una parte de envidia, porque Satanás no tomó parte en la creación de nosotros. Bien, vamos a avanzar. Ahora, vamos a ver por qué esta ley dominical tiene que ver con los eventos de los últimos tiempos, ¿ya? El cumplimiento de la profecía no es que en algún país se dicte una ley dominical, así como ya pongámosle en Perú, en Argentina, o que se dicte una ley dominical en un país que sea ley locales. Por ejemplo, estaba mirando que en Argentina, fíjese que en Argentina hace tiempo, hay 2 o 3 provincias en Argentina que el día domingo no se puede trabajar por ley. No se puede trabajar por ley, ¿ya? Y las personas que vienen trabajando son sancionadas, ¿ves? Pero eso no significa que sea cumplimiento de la profecía, ¿ya? Mire, en la página 131, en la página 131, dice ahí: cuando nuestra nación, refiriéndose a Estados Unidos, cuando nuestra nación abjure de tal manera de los principios de su gobierno. ¿Cuáles son los principios de su gobierno? Del gobierno civil. Ahí en Estados Unidos, el gobierno civil republicano y el gobierno de la libertad religiosa son, y fíjense que esos son los 2 cuernos que menciona Apocalipsis 13. Los republicanos y la libertad religiosa, ¿ya? Y ahí dice, entonces, cuando nuestra nación abjure de tal manera de los principios de su gobierno, que promulgue una ley dominical, en ese caso, el protestantismo, mire, dará la mano al papismo. ¿Qué le parece? Ahora, en la página 132, vamos a buscar aquí la página, la tengo subrayadita aquí, miren lo que dice. Del capítulo que leímos, la profecía, el capítulo 13 de Apocalipsis, dice: declara que el poder representado por la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los moradores de ella adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia semejante a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando Estados Unidos haga obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Aquí está muy claro. Cuando el poder civil, Estados Unidos, y el poder religioso, la Iglesia Católica Romana, se unan para imponer un día mundial de adoración, entonces se va a cumplir la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora vamos a la página 134. 134. Aquí dice: cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas,
influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes. Vendrá, la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Miren, aquí yo siempre he dicho esto, ¿eh? Y esta es mi opinión personal. Nosotros estamos mirando, estamos observando todos los movimientos que hace el papado. Pero para mí el papado no es el que va a dictar no es el que va a ser el promotor de la ley dominical, él está solapado. Aquí dice claramente que los que van a hacer el asunto de la ley dominical van a ser las iglesias protestantes. Esas iglesias que se van a unir en un punto común de doctrina. Bueno, ya tienen un punto común que es guardar el domingo, pero tienen otros puntos de común en doctrina y que también son comunes con la Iglesia Católica. Por eso es que dice que cuando las iglesias principales de Estados Unidos se está refiriendo a las iglesias protestantes, se unan en puntos comunes de doctrina, y aquí, escuche bien, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces América protestante habrá formado una imagen de jerarquía. ¿Se ve? Esa influencia. Ahora, el párrafo siguiente dice ahí, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. El protestantismo. Ahora, el párrafo siguiente dice ahí que la imposición de la observancia del domingo, ¿cierto?, por parte de las iglesias protestantes, es la imposición de que se adore al papado, ¿ya? Y eso, y miren lo interesante aquí, no dice que se adore a esto, se adore al papado. Aquí la adoración es para una institución, el papado, ¿ya? Y a la página 136, también aquí tiene que ver con el asunto de los políticos. Usted sabe que los políticos a veces para ganar popularidad son capaces de vender hasta su mamá, perdonen la expresión. Ellos son capaces de todo eso para ser populares. Y miren lo que dice aquí. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores, ¿quiénes son los legisladores? Los políticos, ¿cierto? Los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la justicia. Una nación que fue creada, ¿cierto?, con derechos libres, ¿cierto? Sí, que con libertad de conciencia, con justicia, dice que ahora se separará completamente de la justicia. Y ahora hace una afirmación muy interesante. Dice, así como el acercamiento a los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Interesante. Ahora, en otra parte ella menciona, no está aquí en este libro, pero ella menciona que este asunto que está diciendo aquí, el decreto que se impondrá la institución del papado y ya va a ser una nación no con justicia, dice que cuando este decreto sea en Estados Unidos la ley dominical, dice ella que entonces la señal para que los hijos de Dios dejen las ciudades grandes y se preparen en las ciudades chicas para ir a las montañas. Hoy en día está muy en boga este asunto de irse a las ciudades y todo eso, ¿ya? Y no es malo vivir en el campo, es bueno vivir en el campo, pero Elena White dice que uno para vivir en el campo tiene que tener su propia agua y tiene que cultivar sus propios frutos y su comida, tiene que cultivarla, ¿ya? Pero Elena White dice que en estos tiempos nosotros no debemos irnos muy lejos,
porque necesitamos seguir predicando el evangelio en las ciudades, ¿ya? Entonces, pero fíjese que esto es igual que el sitio de Jerusalén, igual que el sitio de Jerusalén. La sierva del Señor tiene una cita ahí porque en el conflicto de los siglos, que saqué yo por aquí. Fíjese que es interesante que cuando Jesús le dijo a sus discípulos que cuando, ¿cierto? Cuando vienes a Jerusalén, ¿cierto? Ser sitiado por los ejércitos, y cuando pongan sus estandartes ahí en el lugar santo, dice que, ¿cómo se llama? Es una señal, la señal para arrancar. Ahora dice ella que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén, porque Cristo ya había prevenido a sus discípulos. Entonces dice ahí, cuando veréis a Jerusalén cercada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estuvieron en Judea, ¿cierto? Huyan a los montes, y los que en mediodía, váyanse. Es decir, cuando dice, si no vuelvas atrás para llevar tu capa, si estás en el campo, no vuelvas a buscar cosas, sino que huye. Entonces, fíjense que es interesante, y mire cómo las palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra, y pasó algo insólito. Cesio, un general Galio, Cesio Galo, general, fíjese que él sitió Jerusalén, ¿cierto? Y la historia dice que sitiaron por varias partes, y llegó un momento que una vez que tenían la ciudad rodeada y que la captura de la ciudad era inminente, estaba lista, dicen que sin motivo aparente levantó sus estandartes y salió. No se sabe cómo, salió. Y los hijos de Dios, mire, los hijos de Dios ahí se dieron cuenta inmediatamente que esa era la señal. Y lo otro interesante, que dice Elena White, que los judíos, ¿cierto?, abrieron una brecha en Jerusalén ahí, y salieron en persecución del ejército. Mientras ellos hacían eso, los hijos de Dios corrieron a las montañas, y dice ella que se fueron a un lugar seguro, la ciudad de Pela, en tierra de Perea, allende del Jordán. Allá se fueron los hijos de Dios. Y nosotros también, el Señor nos da la señal, y nosotros tenemos que saber a qué hora es y cuándo es. Es decir, que cuando la ley dominical sea clara en Estados Unidos, entonces nosotros ya tenemos que partir ya para las ciudades chicas, y prepararnos para salir a los campos, ¿ya? Bueno, tenemos que esperar eso, y eso puede ser, no sé, pues, uno nunca sabe, puede ser hasta este próximo año, uno no sabe. Porque nosotros estamos, como les dije, estamos monitoreando al Papa, pero no sabemos qué es lo que está pasando en Estados Unidos en los congresos, con los legisladores. Vamos a la página 137. ...137... ...137... ...138... ...138... ...cuando está... ...esa parece que la leímos... ...ya, a ver, cuando Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Ahí está claro. Empieza en Estados Unidos. No empieza ni en Chile, ni en Argentina, ni en China. En Estados Unidos, ¿ya? Entonces, cuando empieza en Estados Unidos, dice Elena White, dice que cuando esa empieza en Estados Unidos ya es ley, y todos los países del mundo seguirán su ejemplo. Y es cierto, cualquier cosa que hace Estados Unidos, el resto del mundo sigue su ejemplo. Y ahora escuche lo que dice el siguiente párrafo. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final, en el que todo el mundo tomará parte. Entonces,
aquí está hablando ella del punto culminante, el punto culminante. Ahora dice ahí, dice la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo al sábado bíblico, ¿cierto? Ahora dice, constituye el último acto del drama. Es decir, el punto culminante y ahora el último acto del drama, ¿ya? Ahora, ¿por qué culminante y último acto? Ella misma, ¿cierto?, nos aclara esa situación y dice que cuando esta institución, ¿cierto?, sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra, ¿ya? Y entonces, ahora, y esto, cuando esto ocurra, hermano, ya va a ser el fin del fin, el fin del fin. Ya, yo quiero adelantarme un poquito adelante, ahí al capítulo 11, me quiero adelantar al capítulo 11, si ustedes me permiten. Ahí, Elena de White habla de la personificación de Cristo por Satanás, es decir, el impostor aquí, ¿ya? Y está ahí en la página 167, ¿ya? El engaño de Satanás de los últimos días, dice ella ahí, el acto capital, mire, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. ¿Ya? Mire, hablamos de punto culminante, hablamos del acto del drama, sí, el último acto del drama, después tenemos la gestión dominical y la imposición del falso día de reposo, y mira ahora Elena White nos dice, ¿cierto? Satanás ahora asume la forma de Jesús y eso lo llama el acto capital, o sea, es lo último de lo último. Ahora, hay una cosa que quiero que quede bien clara, y yo estudiando esto en realidad me quedó bien claro este asunto, y bueno, esta es mi opinión personal, pero creo que quiero compartirla con ustedes. Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado que se ha hablado también dentro de nosotros que Satanás va a imitar la venida de Cristo. ¿Lo han escuchado? ¿Que Satanás va a imitar la venida de Cristo? No es así. Satanás no se le va a permitir, ¿cierto?, imitar la venida de Cristo. Y es muy interesante tenerlo esto bien en claro, ¿ya? Él va a imitar, ¿cierto?, a Jesús, bendiciendo a la gente, haciendo sanaciones, haciendo señales, pero no se le permitirá imitar la venida de Jesús, ¿ya? La página 140 dice, aquellos los que pisotean la ley de Dios elaborarán leyes humanas que nos obligarán a la gente a aceptar. Los hombres idearán, aconsejarán y planificarán lo que los demás harán. Todo el mundo guarda el domingo, dicen, ¿y por qué este pueblo tan poco numeroso no está en armonía con las leyes del país? Aquí está hablando que vamos a ser perseguidos. Claro, se hacen esa pregunta y vamos a ser perseguidos. Y después dice, aquí la sierva del Señor, en la página 141, dice, toda cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. Aquí está hablando de la cristiandad. Toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, ¿ya? Los cristianos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. ¿Ya? Aquí hay otro tema interesante, ¿cierto? La marca de la bestia, la imagen de Dios. ¿Qué es lo que es la marca de la bestia? ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Cierto? La imagen ya la hemos mencionado. Es cuando las iglesias del protestantismo apóstata se unen, ¿cierto?, con al poder religioso, ya, y la iglesia católica, a ese poder romana, e imponen el falso día de adoración. Y entonces, como este poder religioso por sí solo no puede dictar leyes, entonces se va a unir al poder civil y esta unión conforma la imagen de la bestia, ¿ya? Ahora, la marca de la bestia está ahí. Elena White habla un poquito de la marca de la bestia en el tomo 1, el tomo 6, perdón, del Testimonios para la Iglesia, en la página 352, y dice que
La cuestión del sábado será el punto de controversia en el gran conflicto final en que el mundo entero será involucrado. Cada institución, sábado y domingo, trae el nombre de su autor y la marca indestructible que revela su autoridad. Es decir, la marca de Dios es la institución. Es decir, nosotros, la iglesia, el pueblo que presenta el carácter de Dios, ¿ya? Y que presenta, ¿cierto?, a Jesús, a Dios como el creador de todas las cosas. Esa es la marca, la institución que presenta su carácter, ¿ya? Y lo mismo pasa con el domingo, que es el falso día de adoración, que presenta ¿qué? A una persona, según lo que dice Isaías 14, 12 al 14, que se quiere igualar a Dios. Entonces, y como dije, yo creo que este es un gran tema también de estudio para alguna próxima oportunidad. Y ven, vamos a ver la última cita, que está en la página 145. La página 145. Ahí dice, debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda la legislación humana. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de la legislación humana. ¿Están entendiendo lo que dice el MJ aquí? ¿Ya? Reconocerse y obedecerse la palabra de Dios. Debemos nosotros como pueblo de Dios. Así dice el Señor, no debe desecharse por un así dice la iglesia o el Estado. ¿Escuchó bien? Ahora dice, la corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de los protestantes terrenales. Interesante. Mire, nosotros como ciudadanos somos orientados a respetar las autoridades, a adorar, a orar por ellas también, pero no tomar partido. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que agradecerles por la libertad religiosa, que aún la tenemos, pero cuando esas autoridades nos imponen leyes que nos obligan a desobedecer la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de tomar la posición que tomó Pedro ahí en el Sanedrín, bien digo, cuando dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Finalmente, a través, ¿cierto?, de Jesús, Dios a través de Jesús, ha hecho un gran esfuerzo para devolvernos la libertad. Y ese esfuerzo, que no sea en vano, porque con esa libertad nosotros podemos hoy día elegir libremente si aceptamos o no la salvación, ¿ya? Y cuando aceptamos la salvación, y esto es importante, hermano, cuando tú y yo aceptamos la salvación de Dios, debemos honrarla obedeciéndole en todo. Porque muchos podemos estar claros y estamos convencidos que esto es así, pero cuando yo acepto a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal, yo tengo que estar dispuesto a obedecerlo, y porque lo hice, di ese paso y lo hice libremente, porque el Señor Jesús, ahí en la cruz, ¿cierto?, en ese paquete de redención, nos ha devuelto, ¿cierto?, esa libertad de elegir. Y si yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy usando bien mi libertad. El Señor me aconseja, me dice, mira, yo ahora tengo dos opciones. Mira, esta opción es mejor porque te lleva a la vida eterna. Pero Él no me fuerza. Por eso es que yo siempre voy a decir, en la única parte donde no se mete Dios conmigo es en mi decisión. Soy yo el que decido, ¿ya? Ahora, la importancia de la observancia del sábado no es solo una marca o una señal del Creador. Es muy importante porque eso será el punto, como dice ella, el punto culminante de las decisiones finales, ¿ya? La observancia del sábado. Eso significa, como dice Apocalipsis 14:6, adorar a Dios, porque es nuestro creador. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos al hermano Sergio por este excelente tema.